Bueno, Medio Oriente. Medio Oriente, cumplo con los saludos del concierto de Miguel Bosé. Muy bien, qué bueno que el lo último disfrutaste. bueno, creo que es el último del inicio de la gira. Ya no va a estar aquí en la Ciudad de México. Pero ¿no? que inicia una gira larga. Qué bueno. bien, qué padre. A mí yo quiero mucho y me gusta mucho y además es un gran conversador y tiene una vida padrísima, muy culto. Pues es que creció con Picasso en su casa. Sí, con su madre, que también era una mujer de profunda cultura. Sí, increíble. De las tertulias culturales. Te voy a recomendar una entrevista que le hice. ¿Hace cuánto? Pues, ¿qué fue? Fue de las últimas que ya hice en Televisa, tendrá unos 7 años, más o menos. Pero es una gran conversación. En esa época su madre tenía el pelo azul, ¿no? Sí. Y entonces me decía, imagínate que los niños ya han de decir, ¿quién es esa señora, la abuela de pelo azul, no? Sí. No la ubico. Te voy a mandar el link, porque sí vale la pena es muy buena. El gran Miguel Bosé. Sí. Semana, pues agitada. Semana agitada. Empezamos por los sucesos internacionales, si te parece. Sí, ¿no? G7. Digamos, creo que la presidenta sale bien. Es contrastante su presencia en un foro como este tan importante. Sí, la verdad. Con respecto a Andrés Manuel López Obrador. Ya estábamos acostumbrados a ver la silla vacía de México en esos foros. El presidente solamente fue a lugares cómodos, nunca... Cuando antes siempre México ocupaba un lugar muy importante. Presidimos organismos internacionales. La Orquesta Internacional. Teníamos una presencia diplomática en el mundo, no solamente en términos de la presencia del jefe de Estado y de Gobierno en esos foros, sino la diplomacia se desplegaba en agendas como el cambio climático, como la paz en el mundo, se involucraba en procesos que a lo mejor no afectaban directamente los intereses nacionales, pero sí tenían alguna, digamos, dimensión global. El presidente López Obrador despreció, no le gustaba o se sentía inseguro, no lo sé. Difícilmente podemos reconstruir su ánimo o su psique, pero fue muy contrastante cómo ella no le da miedo, cómo encuentra ese primer diferencial con respecto a López Obrador, se va y se sienta. Creo que, con estatura y además creo que con las formas. A mí me hubiese gustado ver un poquito más de contenido. Creo que estaban muy en la expectativa o sobre preocupados con el encuentro con Donald Trump. Y de alguna manera eso probablemente provocó que no llevaran, digamos, otros carriles preparados, otras tarjetas. Que también fue muy anticlimático. Fue muy anticlimático. Creo que ella, de alguna manera, hasta se alivió tantito. No era buena idea ver a Trump por primera vez en un foro así, en el contexto de la agenda que tiene Donald Trump con Europa. Claro. Y además, con media crisis de Israel-Irán. Entonces, no era un buen momento. Luego dijo ella que le dijo, pues pásate por Washington. Sí, crúzate. Pásate por Washington. No te vas a encontrar una redada de leyes, ¿verdad? Pero no, creo que hubo alivio. No era buena idea que el primer encuentro se diera en ese contexto. La verdad es que había muchos riesgos. Ella siguió el guión. Si me invitan y me lo voy a encontrar, hablaré, llevaré mis posiciones. Ojalá se haga pronto el encuentro. Me pareció un buen guiño de empatía ese encuentro con el primer ministro canadiense. Creo que eso augura que podrá sentarse a la mesa con Donald Trump, pues impulsando intereses comunes con Canadá. Es un tipo muy sofisticado, banquero, un tipo que entiende bien de cuestiones globales, medio regionales, y va a ser un buen aliado en la conversación. Va a ser buen aliado. Entonces creo que ese dato de empatía fue bueno. Salió bien. Creo que el error, insisto, fue haber sobrecargado la expectativa, ¿no? Ahí las cuentas ayuden a su presidenta, todas las cuentas del señor Jesús Ramírez, no le hacen un buen favor diciendo que la mujer más poderosa del mundo va a ir a poner en orden a Donald Trump. No le hace ningún favor, porque ni es cierto, ni tampoco lo necesita. No está compitiendo con nadie. En los asuntos internacionales, en la diplomacia, vale más un gesto, vale más una conversación, vale más una relación, una amistad, una tercería, que andar creando
campañas publicitarias que más no se las creen ni ellos, pues. ¿No? Es la presidenta de México, tiene una enorme aprobación en las encuestas, que bueno, allá se sienta como una jefa de Estado y no está compitiendo con nadie, claro. Solamente tiene que defender a los intereses de México, pues no le hace ningún favor, y con todo respeto a esas hordas de bots. Y por otro lado, también creo que la presidenta se lleva el reconocimiento, por lo menos lo que empezaron a decir algunos voceros, que va bien la agenda de lo que el bilateral. En términos de migración. Que está caminando, pues. Está caminando. Por lo menos le reconocen que se está avanzando. Migración, combate al fentanilo y huachicol. Los golpes recientes que ha dado el gobierno federal al huachicol son relevantes. Ya conocemos por el Financial Times, ya conocemos por los medios nacionales que la trama del huachicol es de crimen organizado, transnacional y de cárteles que están incluso extrayendo petróleo, lo refinan en Estados Unidos de manera ilegal y lo vuelven a importar ilegalmente a través de lo que se ha conocido como el huachicol fiscal, y también la importación ilegal, es decir, el contrabando de combustible. Ahora yo creo que México, la presidenta, sí está en condiciones para pedirle a cambio por lo menos 3 cosas. Uno, que cese el acoso a los migrantes mexicanos, que cese las redadas, que cese la persecución y la criminalización, incluso de ciudadanos norteamericanos que tienen una condición racial distinta. Segundo, puede exigirle que cese también el amago de imponer un impuesto a las remesas que los paisanos mandan a México, que es una fuente muy importante de ingresos. Y tercero, pues que corrijan la política arancelaria. Ya nos impusieron aranceles al acero, al aluminio, son aranceles que nos duelen, que le duele a la industria pesada en México, que genera muchos empleos. Creo que México ya tiene las condiciones, por lo menos lo que ellos están reconociendo, para decir, bueno, pues de esto se trata de ida y vuelta, nosotros vamos avanzando, ahora te toca a ti muestras de correspondencia y corresponsabilidad en esa agenda. Debe insistir la presidenta en sentarse pronto con Trump y con el premier canadiense, el primer ministro canadiense. Ojalá, Ojalá sea pronto y que sea a 3 manos, o sea, los 3. Sería para ella un poco más cómodo. Trump es impredecible. Trump un día está nervioso, entonces. Está nervioso, está preocupado. Yo creo, no me asumo como experto en geopolítica, pero creo que podemos tener algunas intuiciones de lo que está pasando en Medio Oriente. Creo que todo se suscita por el hallazgo de la probable adquisición de bombas nucleares por parte de Irán. Irán estaba haciendo pues, ya experimentos muy avanzados para generar el uranio que se requiere para una bomba atómica, y eso pues sí es un desestabilizador global. Se implicaría un amago a la seguridad del mundo. Entonces Israel toma la decisión de impedir que Irán se haga de bombas atómicas, y Estados Unidos tiene que tomar una decisión. Hay un texto muy bonito que se publicó en una revista electrónica hace poco. El mejor, por lo menos el más acreditado historiador de Winston Churchill, decía que Donald Trump tiene una coyuntura muy parecida a la que tuvo Churchill en algún momento. Estaban las flotas de la Marina francesa al mando del almirante Vichy en las costas de Argelia y fueron atacadas, estaban bajo el asedio de las tropas alemanas e italianas. Churchill, afín a Francia, tiene que tomar una decisión. Después de intentar convencer a la flota francesa de acercarse a Canadá o salirse de ese espacio, no los logra persuadir, con el gran honor de la flota francesa, es aquí nos quedamos a pelear. Y el riesgo es que los alemanes y los italianos se hicieran de esa flota un armamento muy potente, y eso implicaría la posibilidad de invadir Inglaterra. Y entonces Churchill, un francofílico, toma la decisión de bombardear la flota francesa. Mueren poco más de 1000 marineros franceses. Y ese fue un dilema
le llaman el momento churchilliano. Y entonces, sin hacer una equivalencia a Trump, ni cercanamente, pero tiene un momento churchilliano, en el sentido de si decide acompañar este esfuerzo estratégico de Israel de impedir la adquisición de la bomba atómica, o deja que siga creciendo. La trae bien difícil. La trae muy difícil. Todos muy sus difícil. asesores le dicen que no. Porque puede ser un detonador de un conflicto que no tenga un buen fin ni un fin próximo. Implica, y estamos viendo que los iraníes no están mancos, ¿no? No están para nada. Mancos. Afortunadamente, a pesar de la buena relación entre Irán y Rusia, los rusos no se han involucrado, han mantenido distancia, lo cual es bueno. Los chinos ahí están manteniendo también un silencio pragmático. Que ayer habló Vladimir, porque así le dijo. Así Vladimir, dijo Trump, que le dijo, hey, Vladimir, ¿no? Y por otro lado, se ofreció Putin para mediar y le dijo, arregla Ucrania. Sí, de paso mejor. Arregla Ucrania. La única posibilidad es un acuerdo que interrumpa el proceso de escalada armamentística. Yo lo veo así. O ya vimos, por ejemplo, hoy sale, no me acuerdo si en qué periódico nacional, pero el arma secreta, ese avión que puede destruir los subterráneos donde supuestamente están haciendo las pruebas. Porque la superficie ya está destruida. Sí, pero no, Israel no puede, no tiene esos aviones, ni esa bomba. Con la profundidad para llegar. Entonces, más profundo. Es un conflicto muy complejo. El mundo va a toser. Va a toser. Un escenario de guerra pues aumenta las incertidumbres y los riesgos. Recordemos también que la reacción de países, de estados provenientes de esa zona del mundo, del Medio Oriente, también recurren al terrorismo, claro, que es una forma silenciosa de guerra, que puede ser no tan letal como invadir una ciudad, pero puede generar una alarma social que genera miedo. Y eso lastima a la sociedad. Y ya amenazaron. Y ya pasó. Y ya pasó en distintos momentos. Sí. Y regresando... Y hablando de profundidad. Y hablando de profundidades. Bueno, nada, la Corte, el INE. El INE enredado. Hoy se vence el plazo para la impugnación con respecto a las elecciones que se calificaron el domingo. Un dato interesante, importante, digno de subrayar, ese 6-5. Para quien nos ve y escucha, el INE, cuando calificó la elección, terminó de contar los votos que se emitieron el día de la elección judicial. De los 11 consejeros, 5 se pronunciaron porque se habían cometido una serie de irregularidades, habían acontecido una serie de violaciones que habían afectado de manera determinante el resultado y que tenía que invalidarse toda la elección judicial. Una votación 6-5 por un voto. Un voto definió que se haya avalado las irregularidades que los propios consejeros reconocían. A mí me llamó mucho la atención que incluso 6 consejeros argumentaron activamente sobre las irregularidades, pero la validaron. 5 votaron por la invalidez. Es muy grave. Porque Carla Humphrey, a la que entrevisté creo que el lunes o el martes, pues argumentó lo mismo que quienes votaron por la no validez, pero la votó válida, ¿no? Sí, 6 consejeros argumentaron por las irregularidades. A mí me queda una duda, pero pues tú siempre disipas todas mis dudas con tu sapiencia. O los enredos. A ver. Lo que a mí me explicaba Carla, y hay quien dice que no, es que para ella no había una figura jurídica de la no validez, porque me decía que quienes votaron por la no validez era votar la no válida, pero a pesar de eso, darle su constancia. O sea, el INE tiene... ¿tiene la competencia para invalidarla? Es una cuestión de interpretación, porque y creo que es correcto plantearnos este dilema. Mira, la redacción de la reforma constitucional, la perversa redacción de la reforma constitucional, la atribuye al INE
el cómputo de los votos, la determinación de la validez de la elección y el otorgamiento de la constancia de mayoría, es decir, el certificado que ganaste en la elección. Ajá. Ahorita están enredados porque están interpretando que pueden revisar las condiciones de idoneidad o elegibilidad cuando ya pasó la elección. Por ejemplo, están revisando los expedientes y resulta que hay casos en los cuales el comité de evaluación respectivo pasó candidatos que no tenían el 8, promedio. El 8, que es una condición de elegibilidad, lo cual te sugiere... ¿Querían redondear? Que redondearon incluso del 7.95 al 8, lo cual te sugiere que en una interpretación del INE, pues sí pueden revertir la decisión de los electores, ¿no? O sea, sí pueden no entregarle la constancia si advierten que no cumple los requisitos, pero al mismo tiempo dicen, no está tan claro si tengo la posibilidad de declarar la invalidez. Lo que pasa es que en nuestro país estamos acostumbrados a que la petición de invalidez es resultado de un medio de impugnación. No se lo autoplantea. La da el tribunal después de que una parte va y toca la puerta, presenta una impugnación y el tribunal tercero en discordia resuelve. Es decir, por ejemplo, en el 2006, López Obrador presentó un juicio de inconformidad en los 300 consejos distritales, los que hacen el cómputo de la elección presidencial, le tocó la puerta al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, anula la elección. No hay un antecedente sobre si el INE se puede autoplantear una cuestión de invalidez. No está en nuestros antecedentes. Lo que pasa es que la redacción parecería que en la medida en la que solamente un candidato perdedor pudiera impugnar, los partidos no pueden impugnar, se entiende una facultad implícita del Consejo. Así lo interpretaron cinco consejeros. Pero ahora, si el problema es de vía y hay una mayoría, la mayoría del órgano técnico profesional especializada que organizó la elección dice que si hubo irregularidades, pues esa argumentación de la mayoría debiera pesar en el Tribunal Electoral. Claro. Si te está diciendo el INE, por lo menos 6 hay irregularidades, 1 no hay vía, entonces el Tribunal Electoral debe considerar que 6 consejeros advirtieron objetivamente, su posición fue en ese sentido, de que se acumularon irregularidades determinantes. ¿Cuál es la irregularidad más determinante, Adela? El peso específico de los acordeones. La correspondencia entre los acordeones circulados, más de 37 acordeones, 38, más de 37 acordeones, que la correspondencia en las votaciones, prácticamente exacta. Casillas, no lo habíamos visto ya hace mucho tiempo, casillas en las cuales hay más votos que electores. Por segunda vez, escuchamos de los consejeros del INE este fenómeno de las boletas planchadas. Es muy importante detenernos un minuto en esto, Adela. En teoría, cuando recibimos una boleta, la marcamos y la doblamos por razones de secrecía y la depositamos en una urna. Resulta que en nuestro país, por lo menos en la elección del 2024, ya lo dijeron algunos consejeros, y ahora en la elección judicial, hay talonarios completos de votos marcados en las que la boleta ni siquiera está doblada en una partecita. Es como si los electores hubiesen... No cabe en la urna. Pues. No cabe completa. Pero deja tú o sea, no cabe, no sé, los que hemos votado sabemos pues, que la ranura de la urna es pequeña, claro. No cabe completa. Por lo menos tiene que doblar en 2. Ahora resulta que hay casillas en las cuales bonches enteros de boletas están prácticamente... Nos enseñaron los consejeros similitud en caligrafía. Nos enseñaron los consejeros unas métricas de que era imposible que tantos votantes pudieran acudir en el periodo de tiempo en el que estuvo abierta la casilla. Aquí lo platicamos, ¿te acuerdas? Cuando comentamos cómo fue la experiencia, el tiempo que a ti te llevó a votar, el que a mí me llevó a votar. Entonces, hay un cúmulo de irregularidades, sin mencionar el problema de la geografía electoral, del comportamiento de los comités de evaluación, que ahorita está generando enormes dolores de cabeza al INE, el tema de los actos anticipados de campaña, la intervención del gobierno federal en la elección, muchas irregularidades que en cualquier otro escenario. Es más, si Andrés Manuel López Obrador hubiese sido candidato a la Corte en esta elección, hubiera incendiado el país. No me queda la menor duda. Si en el 6 y en el 12 hizo esa impugnación política tan dura
casi llevando a un colapso constitucional, y no se presentaron este tipo de trampas, me imagino al candidato López Obrador a la Corte, perdiendo esta elección, simplemente estaríamos en una discusión diametralmente distinta. Muchas irregularidades que tienen que discutirse, Adela. ¿Por qué? Porque de legitimarse, de normalizarse, va a ser la manera en la que vamos a expresar nuestro voto y se va a decidir el poder político en la elección del 2027, y eso es riesgosísimo. Que ya consejeros electorales en ejercicio, con el conocimiento directo de los problemas, con el conocimiento directo de lo que pasó en la elección, con información privilegiada de primera mano, nos estén diciendo que hemos regresado a las prácticas que ya parecían desterradas desde hace por lo menos 2 décadas, para mí me pone la piel chinita de nueva cuenta. Esto es, ya estamos regresando a las elecciones de Estado, donde las trampas van a resolver quién asume las representaciones políticas y el mando de los gobiernos. Entonces, muy delicado. Ya impugnó el PRI, impugnó el lunes, anunció la impugnación. Hoy en la mañana, si no me recuerdo, estará ahorita sucediendo, era a las 9, un grupo de organizaciones de sociedad civil, y lo mismo sí, el PAN. Ayer estuvieron aquí y iban a impugnar va a haber hoy. impugnaciones. Es un reto técnico, Adela, porque no hay... En la perversidad de la reforma, No hay antecedente. Pero además pusieron reglitas para estorbar la posibilidad de las impugnaciones. Por ejemplo, en el segundo tránsito de la reforma judicial se pone claramente en una interpretación, a mi juicio, inconveniente, pero bueno, dice: los representantes ante el Consejo General provenientes del Poder Legislativo o de los partidos políticos, los que se sientan en la herradura, no pueden promover acciones ni tomar parte de las deliberaciones. Entonces, con eso, algunos están insistiendo en que los partidos no tienen legitimidad para presentar impugnaciones. Bueno, si esa provisión pesa, entonces, ¿quiénes serían los que pueden impugnar? ¿Los ciudadanos podemos impugnar la validez de una elección? Un ciudadano que no tenga un interés como candidato o un interés, solo los ciudadanos, los 90 millones que no que no fueron a la elección, o los que votamos en contra de la elección judicial, esos tenemos una legitimidad individual para tocarle la puerta a la Sala Superior o a la Corte para impugnar la elección. No está así resuelto para las elecciones constitucionales ordinarias. Lo está para esta. Los partidos no pueden. ¿Pueden los ciudadanos? Los candidatos. Los candidatos perdedores pueden impugnar la elección en la que participaron. Pero no puede haber un planteamiento, o por lo menos en teoría, es un obstáculo, digamos, procesal a superar si, por ejemplo, el candidato a juez en el Distrito 7 del circuito de la Ciudad de México puede impugnar toda la elección, o nada más ese pedacito, y los magistrados lo mismo, quienes participaron en la elección nacional, como por ejemplo los candidatos a la Corte, pudieran invalidar toda la elección, solo la elección judicial de la Corte o también las restantes. Hay que recordar al auditorio, Adela, que la reforma judicial plantea 2 caminos para la impugnación. Una, con respecto a la Sala Superior del Tribunal Electoral, ese se va a la Corte. ¿A cuál Corte? Solo eso se va a la Corte, a la que hay ahorita. A esta, a la integración que encabeza la ministra Norma Piña y que se va en septiembre. Y la otra, todo lo demás, Corte, Tribunal de Disciplina, jueces y magistrados, se va a la Sala Superior del Tribunal Electoral. ¿Cuál Sala Superior? Esta, la que tiene 5, la que se ha cansado de demostrarnos que en realidad hay una mayoría de 3, que sistemáticamente resuelve, por lo menos en un sentido muy sospechoso. Entonces, son estos tribunales, Corte y Sala Superior, las que van a resolver las impugnaciones. Entonces, no hay reglas, hay que ser creativos, hay que incluso innovar. Yo pongo como ejemplo, creo que alguna vez lo platicamos, López Obrador en el 2006 no existía la vía para impugnar toda la elección presidencial, no existía. Él interpuso, ya lo decía, un juicio de inconformidad que se llamó el juicio madre, ¿te acordarás? Donde metió todo. En el 2012 hizo exactamente lo mismo. Y ese planteamiento político terminó en una reforma, primero en el 2008 y luego en el 2014,
en las cuales se le reconoció la posibilidad de declarar inválida, nula, una elección presidencial. Entonces, independientemente del resultado, La nulidad. la nulidad se tiene que plantear precisamente para que haya pedagogía de consecuencias. No podemos permitir, tolerar, pues, que haya boletas planchadas en una elección. Debe haber consecuencias. ¿Solo por pedagogía? Pues, a ver, el objetivo sería un pronunciamiento, pero no sé si en la Corte se pueda ver, no sé si de entrada alguien va a impugnar la Sala Superior, habría que ver cómo terminan las impugnaciones, pero la Corte no sé si se vaya a aventar. Ya cuando se va. Ya cuando se va. Y la Sala Superior, pues tengo todas mis dudas. Independientemente de eso, a lo mejor hay un destello de honestidad intelectual y política en algunos de los que pueden decidir esto. Y recogen, yo solamente les pido que pidan la versión estenográfica de la discusión del Consejo General del INE. Hay una deferencia técnica al Consejo General del INE porque son los que con sus manos, sus ojos, sus oídos, sus pies organizaron las elecciones. Y que el que organizó la fiesta te diga, los hielos están, ya se derritieron, están contaminados, fíjate que ya se nos echó a perder la comida, fíjate que los camarones vienen tóxicos. Si los organizadores de la fiesta nos están diciendo que hubo una serie de violaciones graves y determinantes en el resultado, pues creo que los magistrados debieran, por deferencia, escuchar esos planteamientos. Ahora tenemos que buscar la vía, para que no se vayan por la tangente, Adela, una vía para que pueda llegar a la sala y que se pronuncie el Tribunal Electoral. Porque si no, esto va a normalizarse y ese es el gran riesgo de que en el 27, pues ya nada más nos pongamos a contar talonarios llenos. Rellenados. Sí, que ya pasó, o sea, insisto, en el 2024 pasó, ya calificada la elección, ya creo que ya había sido declarada Claudia Sheinbaum presidenta electa. Y en una discusión accidental, un pleito entre consejeros, se habló por primera vez de las boletas planchadas como una anomalía. No se dijo nada, creo que no hay una sola investigación abierta. Hoy volvemos a escuchar de las boletas planchadas. Y hoy volvemos a escuchar de infiltraciones al sistema informático. Empezamos a escuchar cosas que pensábamos que el INE profesional y ciudadano había erradicado por completo. Desterrado. Sí. Y resulta que no. O resulta que hay algo que está pasando dentro de las instituciones electorales que los ciudadanos no estamos viendo ni conociendo. Sí, terrible. Seguirá la discusión, por lo menos en estos días. ¿El PAN impugna? El PAN anunciará hoy mismo su estrategia legal. Pero va a impugnar. Sí. Pues hoy se vence el plazo. Hoy se vence el plazo para la Corte. Es 4 días después de la calificación de la elección. Esto sucedió el domingo. Todavía no sucede para jueces, para magistrados y luego jueces. El PAN va a anunciar su estrategia de impugnación a la elección. Ahora, está obligado. Esta discusión ayer del redondeo, de veras. Pero fíjate qué grave, Adela. Es decir, ahora el mismo INE que se plantea el problema de si puede invalidar o no, está corrigiendo la actuación de los comités de evaluación de algo que no debió haber acontecido. Pues no. El requisito del 8 y 9 no estaba sujeto a apreciación. Es un número, pues 8 sí. y 9. Oye, que si tienes las credenciales, las aptitudes, que si tienes el perfil, eso pudiera estar en el ámbito de la subjetividad y ahí pudiera haber una salida a los comités de evaluación del señor Saldívar. Pero el 8. Sí, no. ¿Tienes 8 promedio en la carrera, en la escuela que sea? ¿Sí o no? ¿Tienes 9 en la materia de la especialidad, en alguna de las materias relacionadas con la especialidad? ¿Sí o no? El comité de evaluación, no pocos casos, más de una treintena, según lo que hoy refieren los medios, pasaron. Y así otros casos. Están saliendo deudores alimentarios, están saliendo personas con antecedentes penales. Un dato bien importante, creo que ya lo dijimos aquí, el 85%. Un poco más del 85%. Casi 90%. Casi 90% de los que ganaron no son del Poder Judicial. Son 89%, no son del Poder Judicial, son externos al Poder Judicial. Con todo lo que eso implica,
con los intereses que hay detrás, con la curva de aprendizaje, que la vamos a pagar los justiciables. Cuando lleguen, y por cierto, muchos de los jueces y magistrados ya nos están diciendo, en modo de denuncia, que los electos están ya pidiendo renuncias colectivas de los funcionarios del Poder Judicial, porque tienen que traer a su gente, su equipo. Me imagino que algunos que ganaron van a llevar a los brigadistas de las campañas, o no sé a quién. Entonces, ¿cuál es su equipo en todo caso? Los que estuvieron repartiendo volantes, o no sé, o sus fondeadores, no lo sé. Pero viene una ola de erosión adicional a lo que ya venía sucediendo en términos de pérdida de capital de memoria institucional, capital humano, memoria institucional, ese servicio de carrera que está en los secretarios, en los auxiliares, en los secretarios de estudio y cuenta, en toda, digamos, la rama administrativa, que no son los jueces y magistrados, que son al final de cuentas los que deciden. Que esos eran en potencia los próximos jueces y magistrados, claro, bajo la lógica de la carrera judicial, de los exámenes y la profesionalización continua. Entonces, además de esta captura por perfiles externos que quién sabe de dónde vinieron, y habrá que sumarle la pérdida de experiencia, yo lo digo con mayúsculas, de experiencia meritocrática. El mérito es un valor que genera valor. El mérito no es privilegio, el mérito es la consecuencia del esfuerzo. Claro, pues uno se lo gana. Uno se lo gana. Logra un mérito quien estudia, quien trabaja, quien se compromete, quien da resultados. México debe empezar a recuperar el valor del mérito como una forma de acceso a no solamente el conocimiento o a las instituciones, sino también como una forma de organización. Yo voy a un médico porque sé que sabe curarme los ojos. Y preguntas cuántos ojos ha operado. Y preguntas cuántos ojos ha operado y a cuántos ojos ha dejado. Claro. ¿No? Es eso, y es indolente la posición. Yo tengo no quiero pecar de optimista en un jueves lluvioso, después de ver a Miguel Bosé. Sí, a ver, venga. Pero ya empezamos a escuchar del gobierno esto de la posibilidad de una reforma. Electoral. Una reforma, por lo menos una reforma a la reforma judicial. Ya empiezan a decir, hay muchas cosas que ajustar. No hay muchas cosas que ajustar, hay que ajustarlo todo. Todo. Todo es todo, ¿eh? Todo es todo. Ya se quedaron con la Corte. Ya los 9 son afines. Ya. Sí, ya. Pero ¿por qué no en un momento de prudencia, pensando en todo lo que viene para adelante, pues hacemos una reforma, o hacen los poderes públicos una reforma que funcione, que corrija los males de endogamia, corrupción, falta de acceso a la justicia, incluso esta democratización, si lo quieren ver como garantizar que efectivamente el mérito permita que cualquiera pueda acceder y no solamente los que están en la familia judicial o tienen amigos en las cúpulas judiciales. Hagamos una reforma en serio, pero el nivel de destrucción que está implicando esta reforma, no solamente perder experiencia, sino también cercenar la posibilidad de acumular la experiencia. Estos perfiles que fueron a hacer campaña, que hicieron su brigada, van a llegar a la posición de juez o de magistrado, se van a preparar para la siguiente elección, porque como sabes, tienen una elección en 6 años enfrente. Claro. Se tienen que ir a refrendar a las urnas. Entonces esos comités, ¿qué va a hacer esa brigada? No se va a poner a hacer sentencias, van a estar trabajando en el territorio, pues porque en 6 años se tienen que volver a presentar. Son los incentivos del político, de la política. Sí. Yo soy legislador. Es perverso. Yo soy legislador, ¿qué hago? Ya me eligieron, pues, evidentemente tengo que tomarme mis fotos y echar rollo, presentar iniciativas y estar presente en mis TikToks y todas esas cosas, porque eventualmente quiero seguir en esta carrera, presentarme otra vez como legislador, irme de legislador local, alcalde, gobernador o senador, lo que sea. Ese incentivo que enfrenta el político, lo van a enfrentar ahora los jueces. Mala idea. Pésima idea. Mala idea. En lugar, y vas a ver, creo que ya lo comentamos, vas a ver el populismo judicial. Vas a ver el populismo judicial. Y ahí, por cierto, hay que saludar la iniciativa que el TEC anunció, TEC de Monterrey, la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, de un observatorio judicial.
Creo que es una iniciativa importante porque en este contexto en el que nos queda a los ciudadanos pocas cosas que hacer frente al avasallamiento del poder público, de la mayoría del régimen, pues echarle la luz ciudadana al comportamiento de estas instituciones puede ser el último recurso, el último remedio que tengamos para sostener a la República, o por lo menos para dar batallas en defensa de lo que queda de la República. Pero bueno, tenemos que seguir lo que sucederá en el INE, muy enredados, pero yo insisto, con los argumentos de los 6 basta y sobra para que esta elección pudiera revertirse y empezar de nuevo. Les sale más barato. Les sale más barato. En términos de certidumbre, Adela, le sale más barato. A la presidenta, hombre, la presidenta le sale más barato, hombre. Le sale, ya renunciaron los ministros de la Corte, ya se vengaron de Norma Piña. Pero pues ahora sí que, ¿qué les hicimos todos los demás? Sí. ¿No? Sí. Oye, ¿tú qué? ¿En Estados Unidos qué? ¿Qué? Que está siendo investigado por alguien, ¿o qué? Con todo respeto, que no mamen. Es el narquito abogado que subió un video ahí, el Sergio Ramírez, abogado acreditado en una causa del Chapo. Lo empezaban a señalar por sus vínculos y resulta que salió un video, no sé si fue a su visita conyugal con el Chapo o alguna cosa así, y sube un video diciendo que Jorge Triana y yo estamos investigados. O sea, a él y a todos los que están haciendo eco, yo sí sé cómo funcionan las instituciones americanas. No le dirían de existir, no se lo dirían a un transeúnte, pues, mucho menos a alguien que ha representado formalmente los intereses del Chapo. No es... Irrelevante. Por favor, hombre. O sea, bueno, sí. Ahí subió un video. ¿Sí sabes de quién hablo? Sí, claro. El abogado Gasteril, Ramírez, sí. el que dice que no le da pena, que es defenderá. Y aparecen, nos supimos todos, porque Reforma Pública, una promoción del Chapo, pidiendo, si no mal recuerdo, una negociación. Y en los abogados nombrados, autorizados, tenían esos personajes, que resulta después que tenían fotos con todo el mundo. De Morena. Sí. Bueno, pues ese pájaro ahí subió un video irrelevante, pues. Pero, ya. ¿Y a dónde vas que mejor te traten? Alguien tiene que trabajar. Pues, ¿qué crees que estamos haciendo aquí o qué? Me encanta pasar la mañana. Oye, ¿ya viste la entrevista que le hice a Alito? No la vi. A él no le molesta que le diga Alito. No. ¿Tú cómo le dices? Alito. Pues sí, ¿no? Alito, pues el único que se ofende por su apodo es Andy. Que ni siquiera es un apodo. Es un diminutivo, ¿no? No, de su nombre. Pues. O sea, yo creo que, a ver, me imagino que ahí en su entorno, viendo su calidad de vida y sus formas y todo lo que hace y cómo le gusta el dinero, pues le quisieron poner nombre en inglés, pues le hubieran dicho Andrew, ¿no? Pero pues, yo qué culpa tengo, mano. Es Andy, seguirá siendo Andy, para mí, para muchos, sus propios socios, ahí están los audios de los que andaban traficando con el balastro del Tren Maya, le decían, ya hablé con Andy. Pues vela, te va a gustar y te va a entretener. Sí, más mira, vamos a ver no te vayas, nada más vemos un adelanto. El insert. A ver. ¿Alito o te molesta? Para nada, así me dicen desde chiquito, Alejandro Moreno.